lo que significa más allá de por quién haya votado el venezolano, el haber participado de todos los actores involucrados. Pero de allí se desprende otro escenario que tiene que ver con la incertidumbre, que no solamente ya tiene que ver con quienes participaron ese día, que quieren conocer el resultado, que quieren saber en detalle qué fue lo que ocurrió, sino que también se suma una preocupación de distintos países de la región, porque Venezuela, lo que ocurre en nuestro país preocupa por las implicaciones, sea por la estabilidad política, la importancia económica del país y también por el flujo migratorio que pueda significar esa inestabilidad que genere una coyuntura de conflicto. Sí, tú sabes que este escenario que ha construido el gobierno, y lo construyó solito el gobierno, es un escenario complicado. No es el escenario del 2018. En el 2018 la oposición decidió no participar. Yo me opuse a eso, y además me opuse a eso argumentando: si nosotros no participamos en esa elección, Maduro se va a elegir, y se va a elegir limpiamente, porque bueno, no participa la oposición y nos los vamos a calar 6 años. Bueno, contigo hablamos ese tema también en el año 2018. Ahora, este escenario es distinto. En este escenario la oposición resolvió participar y participó activamente y recorrió el país y construyó un mensaje y construyó una fuerza electoral importante que se manifestó el domingo. La reacción de la comunidad internacional no es la misma que el 2018. La reacción va siendo cada vez más unánime en cuestionamientos en relación con el proceso electoral. Es decir, estamos en un escenario distinto. La cantidad de manifestaciones de gente que tradicionalmente ha sido afín, por lo menos ideológicamente, al gobierno es muy fuerte. Ahora, este escenario lo construyó el gobierno solo. Hablábamos ahorita en el intermedio, cómo el gobierno, durante el proceso de postulaciones, el CNE aquí no permitió que ningún partido que postulara un candidato distinto a los que el CNE aprobaba pudiera postular. El CNE controló todo, desde el momento de la postulación. Si partidos que no les interesaban, listo, fuera. Partidos que cumplían con los requisitos del CNE para participar en elecciones fueron eliminados arbitrariamente. Y después a los partidos les decían: no puedes postular a este candidato, puedes postular este. Sí, el gobierno construyó todo este escenario electoral. Aquí ha habido desde hace mucho tiempo una oposición que ha insistido por la ruta pacífica, democrática, electoral, que no ha jugado, que no ha apostado jamás a la violencia, que no ha apostado nunca a soluciones extranjeras para el conflicto de Venezuela, y esa oposición el gobierno se ha encargado con todos los instrumentos que tiene de silenciarla, quitándole los partidos, no permitiendo que postulen candidatos, etcétera. Si todo y el gobierno sabe perfectamente de lo que estoy hablando en este momento, cualquiera que me esté viendo del gobierno sabe que eso es así. El gobierno ha venido construyendo este escenario. Este escenario es terrible para el gobierno. Muy malo. Es decir, el gobierno decidió llevar esto a una confrontación como la que estamos viendo. Sí, en el entendido de que la confrontación violenta era lo que le convenía. Okay. Al final, el liderazgo que ha emergido de la oposición no ha jugado a la violencia como preveía el gobierno, ni a la abstención, que era lo que preveían ellos originalmente, sino jugó a la ruta democrática y electoral. Ahora, este escenario que ha construido el gobierno de conflicto, este escenario de: si yo te derroto a ti, te mato, y si tú me derrotas a mí, me matas a mí. Este escenario de todo o nada, que repito, el gobierno contribuyó a construir, es un escenario terrible para el país, lo dije antes. Es decir, los que más vamos a sufrir, los que más estamos sufriendo con este escenario que ha construido el gobierno somos los venezolanos. Pero el gobierno también. Mira, Carlos, el país debe 190.000 millones de dólares. En este escenario nosotros vamos a terminar perdiendo Citgo, que lo ha venido protegiendo con medidas ejecutivas del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros perdemos Citgo, regresan las sanciones de Estados Unidos y de Europa, la producción petrolera cae un 10%, y el equilibrio fiscal que el gobierno ha logrado, el equilibrio macroeconómico, por lo menos la inflación que ha venido controlando, se va al carrizo. Es decir, aquí se puede generar un esquema de ingobernabilidad tremendo para el gobierno. A mí el gobierno me preocupa poco, a mí me preocupan solo los venezolanos, porque yo tengo aquí en Venezuela a mi padre, a mi madre, a mi hija, a mis hermanos, a mis sobrinos. Es decir, nosotros apostamos a Venezuela. Yo no me voy a ir para ninguna parte, yo quiero que Venezuela salga adelante. Y este escenario que ha construido el gobierno es muy malo para todos nosotros, pero es muy malo para el gobierno, porque esto va a derivar en un problema de gobernabilidad para el propio gobierno si se sostiene. El gobierno tiene que ser el más interesado en cambiar el escenario, en generar un escenario distinto, un escenario que sea mucho más proclive a un entendimiento,
yo no lo llamo ni siquiera entendimiento, a un escenario de convivencia político mínimo que permita. ¿Eso se reduce nada más al tema de las actas o se reduce a algo más allá? Porque pareciera que muchos de los actores simplifican que el escenario es, bueno, que el gobierno ponga las actas y las muestre y ya con eso se solucionó el problema, pero... El problema... ya algunos hasta esta altura dudan que si muestran las actas se tenga confianza en esas actas. No, al final aquí hay un sistema electoral que defendimos siempre, nosotros siempre defendimos que había que participar, nunca apostamos a la abstención, que nos pareció un horror, y sustentábamos eso precisamente en el sistema electoral. El proceso electoral en Venezuela está viciado por todas partes porque hay un abuso del Estado, hay una injerencia del Estado en todo el proceso electoral, hay un montón de cosas que no funcionan, pero el sistema electoral lo defendimos siempre. Habían dirigentes de oposición que decían que las máquinas de Marmati, dijeron alguna vez que las máquinas de Marmati contaban los votos al revés, cuando el referendo revocatorio. Nosotros dijimos eso es mentira, como lo dijo el Centro Carter también, por cierto, en aquella oportunidad, porque era mentira. Porque el sistema electoral venezolano es un sistema perfecto que termina produciendo un acta que saca la máquina, que es un acta que tú no puedes sustituir y tú no puedes alterar, porque tiene unos códigos de seguridad, porque tiene un montón de controles que hacen que esa acta sea insustituible. Una cosa que está pasando, que es inaudito, es que el CNE, que toda la vida hizo sus elecciones, y recordamos a Tibisay Lucena, la extrañamos a Tibisay Lucena, producía un resultado electoral y al día siguiente estaban publicadas las actas mesa por mesa en todos los centros de votación. Esta es la primera vez donde las actas brillan por su ausencia en la página del CNE y la página del CNE brilla por su ausencia también. Ahora, esto es un tema, el tema de las actas, el tema del respeto a la voluntad popular, que tiene que ser acatado. Repito, la voluntad popular expresada para elegir el presidente y la voluntad popular de todos, los que votamos por Edmundo y los que votaron por Maduro, de que le consigamos una salida pacífica, democrática y electoral a la crisis política. Ese mandato está ahí y ese mandato tiene que ser respetado. Nosotros tenemos que crear escenarios que nos permitan avanzar hacia la paz, pero la paz no la vamos a poder alcanzar nunca si no es sobre la base de la verdad. Es decir, la paz no se alcanza sobre la mentira, la paz requiere que haya la verdad por detrás y que la verdad prive. Ahora, esto va mucho más allá simplemente del resultado electoral. Es decir, si el esquema es que yo te gano, Carlos, y yo te destruyo, o si tú me ganas, tú me destruyes a mí, bueno, así no vamos a alcanzar nunca el clima de convivencia que necesita el país para lo más importante que tenemos, que es resolver la crisis económica. Porque hoy hay un montón de niños que se acuestan sin comer. Hay una generación entera que no tiene escuelas, que no tiene maestros, que no se está educando, que no tiene futuro. Le estamos quebrando completamente la posibilidad a toda una generación de niños de que tengan un futuro en Venezuela. Yo no quiero que mi hija se vaya a vivir afuera y yo vaya a conocer a mis nietos y vaya a visitarlos una vez cada cuánto tiempo. Yo quiero que mi hija crezca conmigo y pueda hacer una familia aquí, pueda construir un futuro aquí en mi país. Yo quiero vivir hasta el último día que vivan mis padres, yo quiero vivir con ellos aquí en este país. Yo no quiero que mi familia se separe como se han separado un montón de familias, yo quiero más bien que se reunifique la familia venezolana. Y todo eso pasa porque acabemos con este clima de conflicto agónico que hay en Venezuela y se generan las condiciones para un clima de convivencia. Eso depende del gobierno. El gobierno es el que tiene hoy en su poder la capacidad de crear un escenario que lo salve al propio gobierno de un escenario de ingobernabilidad, que el costo, repito, a mí no me importa el gobierno, el costo humano que vamos a sufrir los venezolanos sería terrible. No hay responsabilidad de la oposición en este sentido, porque volvemos al mismo escenario. Ambas partes consideran que quien está fallando es el otro. Mira, el gobierno dice que, bueno, la oposición pide que el gobierno justifique su victoria y la oposición y el gobierno dice que ellos no quieren ninguna victoria, lo que quieren es un golpe de Estado, un golpe ciberfascista. Tú sabes perfectamente bien mis diferencias con el liderazgo opositor de siempre. Yo he tenido diferencias con María Corina gigantescas cuando llamaba la abstención, por miles de decisiones que tomó María Corina en el pasado. Creo que la promoción de sanciones, un montón de diferencias he tenido yo con María Corina y con la MUD ni hablar. Claro. Yo tengo diferencias con la oposición, pero la responsabilidad recae sobre el gobierno, porque es el gobierno el que ha generado este escenario, porque es el gobierno el que ha tenido todos los instrumentos a su disposición con un poder absoluto sobre las instituciones del Estado para crear el escenario en el que estamos. Sí, esto es responsabilidad del gobierno. El clima de violencia que hay en el país es responsabilidad del gobierno, que además el presidente de la República se ufana, van por 1.000 presos, van 2.000 presos. ¿Cómo un gobierno se va a enorgullecer por la cantidad de presos que tiene? Es decir, es el profesor que llega y dice, hoy presentaron 100
alumnos el examen y los raspea a todos, y lo dice con orgullo. Es decir, ¿cómo un gobierno se puede enorgullecer porque tiene presos jóvenes, muchachos, que están protestando porque exigen que se les respete el resultado electoral? Es decir, esto es inaudito. Ahora, repito, este escenario lo ha creado el gobierno. Es el gobierno que tiene la responsabilidad de facilitar que se creen nuevos escenarios. Y mi objetivo, uno de los objetivos fundamentales de venir a este programa, es este. Y se lo quiero decir a la gente del gobierno que esté escuchando. El camino que están tomando es un camino peligrosísimo para ustedes, pero es un camino además que sobre la conciencia de ustedes van a estar miles de niños. No van a estar, hay miles de niños hoy que se les está acabando el futuro por toda esta locura en la que se ha metido el país. Bueno, vamos a ponerle fin a esta locura. Vamos a recuperar el sentido de humanidad. No puede ser que perdamos completamente el sentido de humanidad y no nos importe lo que puedan sufrir familias venezolanas a partir de este momento si no se rompe este esquema de conflicto. Vamos a leer rápidamente algunos comentarios. Ya nos toca despedir a nuestro invitado Pedro Pablo Fernández. El Gran Águila por acá le escribe: buenos días, ahora todos los entrevistados dicen que ellos nunca estuvieron a favor de la abstención, que nunca apoyaron las sanciones y que menos aún han estado por la vía insurreccional, pero lo dicen porque no lo lograron, la salida. Si hubiesen triunfado, lo estuvieran aplaudiendo. Es muy fácil, lo que tienes que hacer es revisar todas mis redes sociales y los programas que yo hacía desde el 2014, 13, 12, 11. @GorosPueblo, el invitado dice que llamaron a votar, pero de forma contradictoria, cantaron fraude antes y después del 28 de julio, de explicar ese sí pero no, que nunca han dejado de decir. Los medios te catapultan, pero también te sepultan. Yo ignoro ese comentario, no es conmigo. También por acá Luis Loyo, saludos. Pregúntale a su invitado qué opina de qué sucedería en el país si termina siendo nombrado Edmundo González presidente de la República. Yo creo que Edmundo González, y por eso lo apoyé y por eso voté por él, es un hombre que llamó todo el proceso electoral a la paz, al encuentro, a la convivencia. Dijo claramente una cosa que de parte del gobierno no se dice: ellos son mis adversarios, no mis enemigos. El gobierno ha tratado a la oposición siempre como enemigos. De manera que por ese ejemplo y por ese talante democrático, pacífico de Edmundo González, yo con mucho entusiasmo trabajé porque fuera presidente y le echamos pierna y logramos construir una inmensa fuerza electoral. Freddy Díaz por acá nos escribe: buenos días, el invitado obvia el anticipado fraude cantado por la oposición, la compra de una página para el reporte de actas, el sabotaje cibernético y además los actos terroristas. La oposición publicó en un portal web las actas. Eso lo hizo Jorge Rodríguez en una elección anterior en la página del PSUV, de manera que no le veo ninguna cosa particular. La acta es un documento público, es decir, como es público todo el proceso de escrutinio. Lo que es privado es el voto es el que es secreto. El acta es un documento público, que una vez que además se imprime en la máquina, se le reparte un montón de testigos. El acta es un acta pública. Yo no entiendo cuál es el conflicto que hay con eso. Cerramos con Ramón Ramos, que por acá le pregunta a Pedro Pablo Fernández: ¿será que ahora la soberanía popular se la va a subrogar el TCJ, que entrega y judicializa partidos a quien lo solicita? ¿Entregará la soberanía el TCJ al gobierno o no se conocerá